Benvingudes i benvinguts. Us donem les gràcies que hagueu vingut avui aquí per escoltar el Juan Tellón en la presentació de la seva nova novel·la, juntament amb la companyia de la Laura, que segur que passarem un bon moment. Quan s'acabi farem un torn de paraules i després hi haurà signatura de llibres. Ja us explicarem com. Benvinguts i gràcies. Muchas gracias a tú por la presentación. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por venir. Gracias a la editorial, a la biblioteca, pero en especial a Juan Tellón. Me hace muy feliz estar aquí presentando esta novela de la que me empezaste a hablar hace tanto tiempo, de la que he leído sucesivas versiones. Yo os quería comentar, a mí a la hora de presentar un libro, de hablar de los libros, me gusta siempre fijarme en los paratextos. Estos textitos, yo qué sé, pues las dedicatorias, las citas, las contras, esos textos a los que muchas veces no prestamos, en mi opinión, la suficiente atención. Y yo quería detenerme especialmente en la cita que encabeza El mejor del mundo, que es una cita que pertenece al rey Lear y dice así: ¿quién me puede decir quién soy? Porque creo que este es el hilo sobre el que se sostiene esta novela de Juan Tellón, que ahonda y se pregunta por aquello que nos hace ser los que somos. Es el trabajo, es la vocación, el nombre de una esposa, de una hija. Es el pasado, las relaciones truncadas, las aspiraciones, las expectativas. Son los amigos, los bares, la relación con la madre, con el padre, la infancia. Son las calles que nos vieron crecer, son los lugares a los que siempre queremos volver. Son el orgullo y las decepciones. La manera en que tomamos el café, el disgusto por un sabor, un reloj que no nos quitamos. ¿Será que somos también lo que no pudimos ser, aquello a lo que renunciamos? ¿Será que somos, a pesar del azar, a pesar de las decisiones que nunca llegamos a tomar? El mejor del mundo cuenta la historia de un desaprensivo y amoral empresario gallego llamado Antonio Hitler, que asume la presidencia de la empresa de ataúdes de su padre. La narración empieza cuando hace poco tiempo que ha asumido el cargo y viaja a Ciudad de México para cerrar un acuerdo sobre ataúdes de lujo para millonarios. Ahí, en una noche de celebración, una noche de lo más bizarra, ocurre algo. Le ocurre algo a él, a Antonio Hitler, y a su regreso a España todo ha cambiado. Y digo todo porque la vida que conocía se desplaza hacia otro lugar. Y digo todo, pero debería decir todo menos él. Es decir, se siente la misma persona y, sin embargo, al regresar a casa, que sigue siendo la misma, nota ciertos cambios significativos. Su mujer, por ejemplo, no es la misma. Su hija, ¿dónde está su hija? Y su trabajo sigue siendo él, pero sus circunstancias y las relaciones que mantiene son radicalmente distintas. Diríamos incluso que son mejores, mucho mejores, pero a él no le compensa. Quiere su vida de vuelta. Pero de nuevo, ¿qué es lo que hace que su vida sea su vida? Podríamos volver a las preguntas de antes. En definitiva, esta es una novela que pivota sobre todo acerca de la identidad y acerca de qué es lo que nos hace ser los que somos. Y a esta pregunta por la identidad se le suma una reflexión en torno a la extrañeza que supone dejar de ser quienes somos. Pero sobre todo, si hay una constante en estas páginas es la provocación. Lo peor que le puede ocurrir a un libro es que con él no nos ocurra absolutamente nada, que nos deje indiferentes. Lo que logra El mejor del mundo es remover, zarandear, poner sobre la mesa preguntas para las que aún no tenemos, ni creo que tendremos, respuestas. Lo mejor que puede pasarle a una historia es que nos provoque. Y yo justamente quería empezar esta conversación con el amigo Juan Tellón por la provocación. La provocación del personaje, del narrador, o sea, del personaje que sostiene toda esta narración, que es Antonio Hitler Ferreiro. Yo quiero que nos cuentes de dónde sale ese primer apellido, el Hitler, pero a la que de alguna manera le quita un poco de intensidad el Ferreiro. Laura, ¿ves que como yo estaba en lo cierto cuando dije que tenías que presentar tú la novela en Barcelona? Me hace mucha ilusión y, bueno, y estar aquí y con vosotros y, bueno, lo de Hitler, claro, es una provocación. ¿Ves? Un libro debería ser siempre una provocación en la medida de lo posible y que además no sea una provocación gratuita.
porque eso es lo más fácil, ¿no? Es una provocación que se sostenga en algo, ¿no? Que tenga sentido. Entonces, yo creo que para mí tiene todo el sentido. Si estás abordando una experiencia tan extraña como la que atraviesa él, ¿sabes? Y que además su trabajo sea como también muy extraño, pero si lo piensas en absoluto, porque vamos a necesitar, alguien tiene que hacer los ataúdes, ¿sabes? Porque en el fondo yo creo que aunque nos resistamos, lo vamos a necesitar. Pero aún así es como un oficio extraño para una novela. Y el nombre es una capa más de extrañeza. ¿Sabes? Yo cuando empiezo a valorar cómo puedo llamarlo, me pareció que la combinación, ¿sabes? En un orensano de un apellido extranjero con uno muy local podía ser interesante. Y entonces comienza la búsqueda. Y enseguida desemboco ahí, que es como lo más extemporáneo que puede ser uno, ¿sabes? Pues un Hitler, ¿no? ¿Quién es hoy un Hitler? Nadie, ya no hay Hitler. Bueno, hay unos pocos en Estados Unidos. Bueno, ahora es de Estados Unidos. Sí, bueno, no ha sido un chiste, ¿eh? Quiero decir que Ohio está lleno de Hitlers. Y entonces, claro, empecé a valorarlo, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a reaccionar la gente? Claro, ¿cómo va a reaccionar el lector? Cuando vea en página, porque ni siquiera en la contra se menciona. En la contra nos referimos a él como Antonio. Pero ¿cómo va a reaccionar la gente cuando lo vea en página? Y además que es al final del capítulo, donde, claro, se queda colgando el lector. ¿Qué demonios es esto? Claro, el efecto ya es muy interesante. El lector va a seguir leyendo, porque necesita una explicación, ¿sabes? No entiende nada. Hace 2 semanas presenté la novela en Lugo. ¿Vale? Y en Lugo conté algo que no había contado nunca en las presentaciones anteriores. En Lugo conté que mi bisabuela tuvo 8 hijos, ¿no? Y el octavo, cuando ya había muerto su marido, mi bisabuelo, lo tuvo fuera de matrimonio. Quiero decir, el mundo creía que en realidad ese último hijo, el padre había sido el que había fallecido meses atrás, ¿no? Pero no es así. En el año 16, en 1916, conté que mi abuela había tenido una aventura con un trabajador alemán. Ya, empiezo a ver. Con un trabajador alemán que había estado en el municipio porque en las minas de wolframio empezaron a ser explotadas precisamente por los alemanes durante la Primera Guerra Mundial, después durante la Segunda mucho más, pero ya durante la Primera. Y ese alemán se llamaba Lothar Hitler. A ver, yo... Juan, ¿Sabes? es que no sé si nos estás tomando el pelo, Claro. si en Lugo tomaste el pelo por primera vez. Y lo conté en Lugo, ¿sabes? Y creo que no llamó demasiado la atención. Porque no hubo un murmullo en la librería, ¿sabes? Y acabó el evento y nos fuimos a tomar algo, la presentadora, la librera y yo.
Y no te pregunté. Y entonces ahí quisieron que abundase un poquito más. Y les dije que no había mucho más que abundar, porque me había limitado solo a inventarme esa... ¿Veis cómo le tenía que haber cortado cuando has empezado ya con los alemanes? Esa parte. ¿Tú crees que si hubiese contado esto desde el principio, quiero decir, desde el día que sale la novela? A ver, lo que hubiera ocurrido es que le hubiéramos encontrado más justificación, ¿no? Quizás, bueno, a Juan le ocurrió esto, porque en el fondo como lectores muchas veces buscamos pues encontrar los porqués y el sentido. Pero Claro. bueno, si no llegas tú y te lo inventas, como has hecho ahora, a la mar de bien, y ya está. Bueno, en segundo lugar, yo quería seguir con las provocaciones. También me parece que el título, en cierta forma, es una provocación. Uno empieza a leer esta novela y cuando lleva unas cuantas páginas leyendo sobre quién es Antonio Hitler, dice, efectivamente, se cree el mejor del mundo. Pero ahí se crea un equívoco, porque os leo, cuando Antonio describe el ataúd, un ataúd que se llama Apolo, dice así, es que es el ataúd de alguna manera que tiene su empresa, ¿no? El gran ataúd para millonarios. Dice, pero el ataúd de su empresa es otra cosa. Su ataúd es de oro y terciopelo de Génova. ¿Cómo no frenar en seco atónito? Cubierto en pan de oro, precisa el folleto, para funerales exclusivos. Al lado del féretro, un cartel impreso en letras doradas anuncia con inalcanzable perfección el mejor del mundo. Entonces, bueno, yo pasé de pensar que era Antonio Hitler a pensar que era un ataúd. ¿Quién es el mejor del mundo? Ya, bueno, ¿qué dice el libro en la cubierta? Verás, yo creo que el mejor del mundo en nuestras cabezas somos cada uno de nosotros cuando estamos intentando hacer aquello que se nos da bien de la mejor forma posible. Y yo creo que como escritores estamos siempre comprometidos con la utopía de escribir un libro, ¿sabes? Que quede ahí. ¿Sabes? Entonces yo creo que está bien que escribamos con la idea en la cabeza, falsa completamente, de que somos los mejores escritores del mundo, cada uno de nosotros, ¿sabes? Y eso además no se lo puedes contar a nadie, ¿sabes? No le puedes contar a nadie que escribes con la fuerza, ¿sabes? De querer ser el mejor del mundo, ¿no? Porque van a pensar que eres un idiota, ¿no? Pero yo creo que el mejor del mundo realmente es Antonio, ¿no? Esa ambición, ¿sabes? Tan descontrolada que tiene, ¿sabes? Por querer llegar a donde no llegó su padre, porque para él eso es muy importante, ¿sabes? Dejar a su padre atrás, ese padre que nunca lo tuvo en consideración, ¿sabes? Llevar la empresa mucho más allá, ¿sabes? ¿A dónde? Pues a ser la mejor del mundo en su ámbito, ¿sabes? Después él, como has contado tú, en esa nueva realidad que se encuentra al volver, ¿sabes? Tiene una vida mucho más interesante. Vemos que su personaje es más poderoso, ¿sabes? Tiene muchas más cosas a las que podría haber alcanzado él en su anterior versión. Pero lo tiene todo, en alguna medida. Es decir, que se reduce a un trabajo estimulante, una familia que lo quiere, al parecer él también la quiere a ella, tiene reputación social y además tiene dinero, ¿no? Que no hay más en la vida, ¿no? Pero él es más ambicioso que eso. Es decir, él no lo quiere todo, quiere un poco. Es una ambición particular. Claro, porque en esa primera, claro, es que hay que distinguir todo el tiempo. Es un libro que me cuesta no hacer muchos spoilers, entonces, de alguna manera tiene dos vidas, Antonio, ¿no? La primera, ¿no? De la que estamos hablando, ¿no? Como este tipo ambicioso, ególatra, que en realidad siempre quiere más, ¿no? Siempre quiere esa vida, y después esa segunda vida de la que luego hablaremos, pero yo quería cerrar como esta primera parte de su vida antes de que él se convierta en otra persona, ¿no? Me interesa muchísimo pensar en el momento de máximo auge, en el momento culmen, en el que él está cerrando ese
ese trato. En ese momento en que él siente de alguna manera que ha tocado el cielo, se le acaba la vida, ¿no? Y empieza a ser otra persona. ¿Qué te interesa a ti, Juan Tallón, de las segundas oportunidades, ¿no? De ese ser otro, de repente? Ya. Bueno, en realidad mi interés se centraba en poner a alguien, digamos, en esa posición privilegiada de cumplir un sueño, ¿vale? Y desarbolarlo, ¿vale? Lo he hecho cumplir un sueño y el sueño de pronto desaparece y él, por supuesto, pierde pie y el sentido de su vida se va con el sueño. Entonces, claro, yo quería hacerlo subir muy arriba y después dejarlo caer y a ver cómo se las apaña, ¿no? Entonces, en el fondo, cuando yo digo que mis novelas no se parecen, en realidad, bueno, estoy diciendo algo que puede ser cierto, pero siempre hay personajes superados en un momento dado por la vida, ¿no? Y entonces, ¿cómo van a retomar el control? ¿Sabes? ¿Cómo se van a reconstruir? Bueno, a mí ese proceso siempre me parece, bueno, muy estimulante. Y entonces, Hitler ya era en realidad alguien extraordinariamente fuerte, porque si tú te llamas Hitler, vale, tu vida es un infierno desde muy pronto, ¿vale? Desde incluso antes de empezar a tomar conciencia de cómo te apellidas y qué significa apellidarse así, aunque no tengas nada que ver con la única persona que parece ser que se ha apellidado así, porque no ha sobrevivido ninguna otra en las enciclopedias. Entonces, ¿cómo es una vida durante la infancia, la adolescencia, el proceso es en el que uno se vuelve adulto y llega a los 30 y pico años, que debe ser la edad que tiene Antonio Hitler, no está claro, ¿no? Y a los 30 y pico años, a pesar de su apellido, Llega hasta donde ¿sabes? llega, sí. Ha cumplido sus sueños. Sí, pero... Entonces, si le quitas su sueño, alguien que ha sido igual capaz de llegar aquí, llamándose Hitler, seguramente va a superar cualquier prueba. Claro, pero si le quitas su sueño, en esa segunda versión de Hitler, de alguna manera parece un personaje mucho más amable para el lector, ¿no? Un personaje que pues, llega a casa y se quiere con su mujer, la gente le quiere, no tiene un cargo, o sea, una profesión más humanista, ¿no? Parece que efectivamente la vida que consigue en esa segunda oportunidad sobre la Tierra es mejor y sin embargo a él le parece completamente demoledor. Claro. O sea, yo si volviera a nacer, Ya. o sea, de alguna manera me aliviaría pensar que esa segunda versión soy una mejor persona, ¿no? Y a él le Ya. ocurre exactamente lo contrario. Pero ten en cuenta, ¿sabes? Que hay cosas que desaparecen con la segunda versión, ¿sabes? Cosas que además para él son muy importantes. Digamos que son las dos únicas cosas que le importan en la vida, ¿no? Y esto ya es empezar a hacer o contar más de lo que más de lo que se viera. Pero bueno, no pasa nada. La gente se va a ir de aquí y lo va a olvidar todo. Entonces, pierde su empresa. ¿Sabes? Bueno, hemos estado hablando Pero gana otra del cosa, sueño. quiero decir, a cambio que Sí, gana objetivamente otra. puede ser mejor. Sí, claro. Para el conjunto ¿sabes? De lectores a lo mejor eso es más interesante, pero para él no. Su ambición está focalizada en eso. Y en el amor por su hija. Has preguntado dónde está su hija. ¿Dónde está su hija? Vale. Y piensa otra cosa, que hay un motor en el primer Antonio Hitler, que es un motor vital, ya creo que ya no solo de Antonio, sino de cada uno de nosotros. Es decir, el amor, claramente, el desear las cosas, ya no me refiero a la otra persona o al conjunto de personas que son importantes para ti, bueno, es el gran motor de la vida, ¿no? Te levantas por la mañana y estás ya yendo en pos de algo, alcanzarlo. Vale. Y lo mismo en relación a los afectos, ¿sabes? Tener a alguien a quien quieres, protegerlo, darle lo que necesite, pues le da un poco de sentido a tu día, ¿no? Pero hay algo que también
no digo que nos mueva, pero que claramente interfiere, y es las formas del odio, el aborrecimiento. Bueno, el rencor también creo que tiene... El rencor, los celos, la envidia, son todos esos elementos negativos que están operando y, bueno, alimentan a veces nuestro comportamiento, ¿sabes? Bueno, parece que en esa segunda oportunidad desaparece, por ejemplo, el rencor que Antonio Hitler tiene tiene hacia su padre, ¿no? Claro. Y una vez desaparece ese rencor, es como si el personaje no se encontrara a sí mismo. Claro, porque bueno, había aprendido a convivir con ese rencor. Es como si, creo que hay un momento que lo comento, ¿no? Que es un rencor de estirpe, ¿no? Sí. ¿Sabes? Como si... Que con su hija Irene lo rompe, de Claro, alguna manera. sí, exactamente. Pero es que necesitaba ese rencor, ¿sabes? Y lo alimentaba pensando que al fin había superado a su padre, ¿no? Que siempre había creído que él era un don nadie, un inútil, que no sabría llevar la empresa que él fundó. Y entonces, pues ese rencor le daba también sentido a su vida. Entonces, si de pronto resulta que ahora él y su padre tienen una buena relación, ¿sabes? ¿A dónde va a parar ese motor vital? Es interesante, ¿no? Es como... A mí hay una cita que siempre me gusta repetir, creo que es de Henry de Monterland, que dicen que la felicidad escribe en blanco. Y es como si Antonio Hitler, despojado como de ese pasado, de rencor, de disputas un poco con su padre, realmente tuviera una vida mejor, pero ya no fuera él. O sea, ese motor vital, ¿no? Ya no le llevara más hacia adelante, hacia el futuro. Se queda atascado para mí. El segundo personaje, el más humanista, es como que le falta ese impulso vital que le sustenta el rencor. Claro, pero tampoco puede el lector confiarse con que ahora está ante una versión de Antonio Hitler aceptable, ¿sabes? Tú podrías tener una relación normalizada, incluso afectiva, con Antonio Hitler Ferreiro, como lo conocemos ahora, ¿vale? Si no lo conoces lo suficiente, ¿vale? Porque en este nuevo escenario, primero, el apellido ya no es estigmatizante, porque, bueno, no vamos a contarlo aquí, pero Hitler equivale a un García, no tiene más particularidad que un Fernández, que un Salgado, que un Ferrero, un Tallón, ¿sabes? Buenísimas personas siempre. Todo siempre. Entonces, pero hay que avanzar en la novela, ¿sabes? Y cuando te has empezado a confiar y a empatizar con esa versión de Antonio Hitler, ¿quién te dice a ti que el autor en realidad no te estaba manipulando? ¿Sabes? Eso no lo vamos a claro, y es como si, resolver aquí. como si no hubiese Hitler bueno. Bueno, no vamos a seguir por aquí porque es fácil No, que terminemos sí, yo me dejo llevar. Hay un momento de la novela que a mí me gusta mucho en el que Hitler de alguna manera va volviendo Antonio Hitler va volviendo al pasado, ¿no? Y vamos viendo como retazos de su vida y que en un momento recupera sus diarios de juventud. Y me llamó la atención una frase en la que dices que también apuntas en ellos todo lo que no ocurre. Y yo pensaba que en qué medida también nuestra identidad viene decidida por todo eso, ¿no? Por todo lo que finalmente se nos escapa. Claro. ¿Qué hace que una persona sea como es? Primero, una persona es como es. Bueno, pues no. Pues una persona también es como no es, ¿no? Y no es de una determinada forma de una vez y para siempre. Tú has lanzado en tu introducción un montón de interrogantes que efectivamente confieren a una identidad a una persona, pero la identidad que proporcionaría la respuesta de esas preguntas, ¿sabes? Es una identidad que se forja a lo largo de toda una vida, porque esas son cuestiones digamos, que no constituyen a uno de una vez. Vale, tú eres la respuesta al primer interrogante, pero más adelante eres la respuesta al segundo interrogante. Ya no es la misma identidad,
o en todo caso es una identidad En movimiento, que, ¿no? Como en que va movimiento. cambiando a lo largo de los años. Claro, entonces eso se puede aceptar, ¿no? Que uno es muchos. ¿Cuántos? Bueno, pues no se sabe, ¿no? Es, en todo caso, multitudes, como decía el otro. De hecho, te he leído en alguna entrevista una frase que me parece interesante. Dice, damos una importancia exagerada a la identidad, el gran mito contemporáneo. Me imagino que te refieres, quedaba muy bien esta frase y digo, le voy a decir que la explique. Ya, bueno, son esas cosas que dices en las entrevistas. ¿Verdad? Que luego, cuando te piden que las Y cuando hay que justificarla. Pero sí, bueno, yo creo que el siglo XX, el XIX, el XX, también este es el siglo de la identidad nacional, ¿no? Y entonces el ser de determinada manera, el ser de determinado lugar, bueno, parece que te explique, ¿no? Y que hable de la persona que eres, cuando todo eso son una suma de azares. Y entonces, por eso creo que es como el gran mito, ¿no? La identidad, el ser, ¿no? El ser además del individuo formando parte del ser de una nación, de un país, ¿sabes? Y bueno, Sí, la doy por ¿quieres que abunde válida. más? No, la doy por válida. Igual me voy a meter ya en jaleo. Ya he visto que la podías defender. Hay un pasaje que a mí me ha emocionado especialmente del libro, que es un pasaje en el que Antonio va con su hija al pueblo, creo que es de su madre, y ahí se encuentran A Vilar de Vos. A Vilar de A mi Vos. pueblo. Sí, y ahí se encuentran con un nogal, ¿no? Y dice algo así como, este nogal era nuestro, y empiezan de alguna manera a hacer como ciertas consideraciones nostálgicas, y hay una preciosa que dice, se preguntó cuánto tiempo tardaban en no haber existido las cosas que una vez pasaron, pero que un día dejaron de ser recordadas. Era imposible que existiese lo que se olvidaba. Entonces, te quería preguntar por la memoria, ¿no? ¿Qué papel crees que juega la memoria en la construcción de la identidad? Como te gustan estas preguntas. Verás, cada vez que conduzco hasta Vilar de Vos con mi hija, al pasar por el desvío de la autovía 155, vale, justo donde está el desvío, yo siempre digo lo mismo. Aquí tuvo un día una viña mi abuelo. Y es verdad, yo vendimié muchas veces esa viña. Pero un día el Estado expropió el terreno para construir la A52, la autovía de las Rías Baixas. ¿Vale? Pero cada vez que paso, digo la misma cantinela, porque si no la digo, y la viña no está ahí, obviamente, y la viña explica una parte de mi vida, ¿sabes? Nadie se va a acordar. Quiero decir, las cosas que se olvidan, ¿cómo podemos sostener que existieron si ya nadie las recuerda? Desaparece. Entonces, la memoria pues es un relato que uno intenta que esté en movimiento continuamente. Claro que cuando pones un relato en movimiento, cada vez que puedes, el relato también se va transformando. Entonces yo creo que la memoria es una transformación de las cosas que pasaron. Entonces, las cosas que pasaron, cuando quedan atrás, ya solo pueden sobrevivir desde el testimonio o de los testigos. ¿No? Entonces, la memoria pues, es una construcción y es un relato. ¿Y tu hija no se queja cada vez que escucha la misma cantinela? Mi hija se tapa los oídos y dice, habla cucurucho que no te escucho. ¿Sabes? Es que es la típica cosa, ¿no? Que te cuentan tus padres, en plan aquí y tal, y ya papá me lo has contado. Y el nogal, pues bueno, en realidad el nogal es la viña. No obstante, el nogal existe.
ese nogal era de mi abuela. Ahora realmente no sé de quién es, porque mi abuela tuvo 9 hijos y, bueno, supongo que es de todos. Porque Hubo un hijo, ¿no?, que también lo tuvo. Sí, que se apellidaba de otra manera. Y sí, pues ese capítulo también es una operación de rescate de mi memoria personal en ese pueblo. ¿Sabes? Ese pueblo, yo creo que algún día voy a dejar de volver, ¿sabes? Porque se morirán mis padres y entonces yo veré cada vez menos razones para volver. Y bueno, pues voy a rescatarlo, ¿sabes? Y lo voy a utilizar en el libro. Hay otra frase que también me llamaba mucho la atención, que quería que la comentaras. Dices, la vida admite solo un número razonable de estrambóticas casualidades. Pensaba, ¿tú crees? Habla Juan Tallón, habla Antonio Hitler. ¿De qué depende quiénes somos? O sea, ¿de qué depende de los que finalmente terminamos siendo? ¿Del azar, de nuestras decisiones? Bueno, ¿De qué lado estás más? Claro, yo creo que sería darse demasiada importancia y pensar que tu existencia está determinada, que existe algo que se llama destino, ¿no? Yo creo que las cosas que nos pasan son el fruto de decisiones que tomamos, decisiones que no tomamos, ¿sabes? Las cosas que no hacemos, que nos planteamos pero no hacemos, nos determinan. Una no decisión es una decisión, y quizás de calado, ¿no? Y después todas esas cosas que no sabemos que están sucediendo, ¿sabes? Y que también nos influyen. Y todo eso es el azar, ¿sabes? Yo creo que si esta conversación, en lugar de durar 50 minutos, dura a lo mejor 55, ¿sabes? Esos 5 minutos van a ir provocando otro tipo de consecuencias que, si no se hubiese prolongado, ¿sabes?, podrían generar otras diferentes, ¿no? Entonces, el azar está ahí y sí, a veces pues, es fruto simplemente de una coincidencia que te pasen cosas buenas, cosas malas, cosas que te parece que no generan un efecto y que quizás a lo mejor sí. Y en esta exploración de las segundas vidas, yo al terminar de leer este libro me preguntaba quién habría sido Juan Tallón si no hubiera sido Juan Tallón, ¿no? Y miraba tus últimos libros y pensaba, ¿no será para él la ficción una manera de probarse vidas que no tiene? O vidas distintas. Pero eso yo creo que es extensible a cualquiera de nosotros, ¿no? No, ¿por qué? Quiero decir, estaba pensando, digo, es que me da la sensación como que en cada proyecto literario tuyo te planteas como un reto, como cada novela es totalmente distinta. No es que tengas tú un universo propio y te vayas repitiendo, cada cosa es totalmente distinta. Entonces, al preguntarme todo esto de lo que estábamos hablando, pensaba, ¿quién habría sido él? O sea, ¿qué le habría gustado explorar? ¿No será que utiliza la ficción justamente para eso, para explorar vidas distintas? Bueno, eso sin duda, ¿no? Y en esta novela más particularmente, que hay como una ficción muy radical, ¿no? Pero al mismo tiempo también hay un uso, ¿sabes?, de pequeños elementos autobiográficos, ¿sabes? Hay algo que pone en común a todos mis libros, que es la destrucción de los límites entre la ficción y la realidad, ¿no? ¿Sabes? Hay como una tendencia natural a confundir, a hacer inviable el tentador juego de discernir las cosas que pudieron pasar de las cosas que quizás el autor se ha inventado. ¿Vale? También en este libro. Claro, mucho más significativamente en obra maestra, ¿no? Donde además era más fácil confundir al lector porque el lector le da
rango de autenticidad a muchos de los hechos, porque parte de que la premisa fundamental de la novela, el motor, ¿sabes?, es un hecho conocido por todos. ¿Sabes? ¿Desapareció esta escultura? Sí, desapareció esta escultura. Entonces, si parto de aquí, me creo esto, bueno, pues puedo seguir creyéndome otras cosas que me cuente el autor, ¿no? Y eso no va a suceder. Entonces, bueno, para mí es como mucho más estimulante, ¿sabes?, esa confusión. Y en El mejor del mundo también, ¿sabes? No te imaginas hasta qué punto, ¿sabes?, todo eso que parece una ficción extrema, un personaje que no tiene sentido, cómo se llama, ¿vale? Bueno, pues hay toda la argamasa que son retales, pero decenas de retales los que unen eso más sólido que son los ladrillos entre sí, todo eso, ¿sabes?, lo que además ayuda a creer lo que el autor te está contando, ¿sabes?, porque es un descenso exhaustivo al detalle, ¿sabes? Los detalles es lo que más credibilidad le da a un relato, ¿no? Pues todo eso, ¿sabes?, es material biográfico o que yo tomo y manipulo, utilizo a mi antojo de un entorno, ¿sabes? Porque estamos todo el tiempo vampirizando. Bueno, unos vampirizan más, otros vampirizan menos, ¿sabes? No, todos, desde luego. Eh, Pensaba, para mí esta es la novela más complicada que has escrito, porque tiene un punto, cuando la leáis, ya os acordaréis, para mí tiene un punto que es muy difícil, que es cómo resuelve, bueno, el personaje lo que tiene que resolver. Entonces, justamente tú das en los agradecimientos, o sea, hablas mucho de lo importante que son las complicaciones para ti. Es como que realmente lo que más te atrae de esta historia es lo complicada que es resolverla. Cuando las cosas se ponen difíciles, es como cuando más florece la literatura, ¿no? Depende. Bueno, sí, depende, tienes razón. Depende. Pero digamos que en mi caso, ¿vale? La novela, cuando yo me la empiezo a plantear, es una novela súper sencilla, ¿sabes? Se va a México, se dedica a esto, por cierto, se llama así, regresa de México, pasa esto, ¿cómo sale de aquí? Fin, ¿no? Parece sencillo. Sí, sí, súper Claro. sencillo. Es el cómo sale de aquí. Claro. Y efectivamente, me había engañado a mí mismo o simplemente había sido torpe en el análisis de las consecuencias, ¿sabes? Y además me di cuenta enseguida. En el momento que tú generas en el relato una alteración del espacio-tiempo, ¿vale?, y tratando además de darle a eso extraordinario un tratamiento ordinario, ¿sabes?, hacérselo colar al lector como normal, ¿sabes? Claro, estás viendo que de pronto todo se pierde su sitio. Y a partir de ahí la novela es un ejercicio constante de ir colocando las cosas que se han descolocado, ¿sabes?, con tu decisión. Y de pronto me veía como el tío del circo que tiene 30 platos en movimiento y que tiene que ir corriendo constantemente de uno a otro para que no se caiga para que no se detenga, perdón, y se caiga. Y entonces tenía la sensación de que de pronto estaba todo súper desmadrado. Muy desmadrado. Pero ¿y no tuviste miedo de quedarte atrapado en ese desmadre? Pero fíjate que lo divertido
es el miedo. Es, el cine de terror. ¿Sabes? ¿Por qué lo vas a ver? No, yo no lo voy a ver. Bueno, vale, tú no Juan, lo vas a depende. ver. ¿Pero por qué crees que la gente va a verlo? Porque en el fondo hay algo en esa emoción, ¿sabes? Tan extrema que los hace disfrutar, ¿no? Bueno, o sea que es una emoción extrema y que te hace disfrutar el problema y las complicaciones. Bien. No, no, Juan, si es que... Pero fíjate, cuando encuentras una salida a una complicación, ¿sabes? Ahí se produce un estallido de felicidad, ¿no? Como secreta, ¿sabes? Que no puedes compartir con nadie, no puedes decirle no sé, bajas a la calle y te encuentras a un conocido y le dices, oye, ¿no sabes el placer que acabo de sentir porque tenía una dificultad, ¿sabes? en el argumento y la he resuelto? ¿Qué te parece? ¿Qué le va a parecer? ¿Sabes que eres tonto? Bueno, Entonces, claramente hay dos tipos de escritores, unos, ¿no? Los que dicen que aman escribir y los que aman haber escrito. Claramente tú eres de los que disfruta el proceso. claro, ¿no? O sea, sí. te gusta meditar. Sí, no. Creo que es además el mejor momento. Todo lo que viene después, incluido esto, Laura, es decadencia. ¿Qué dices? Total. ¿Sabes? Lo que pasa que incluso de la decadencia es Se como puede con la hacer pelota. algo bueno, ¿no? Sí, Claro, claro. yo disfruto también a esta De decadencia. la decadencia, muy bien. Pero el mejor momento ha pasado. Claro, No, bueno, ahí lo vemos distinto, ¿ves? tú A mí me gusta más haber escrito. Yo disfruto haber más de la escrito. decadencia de estar aquí, ¿sabes? Ya. No. Hace unos meses nos juntaron a Juan y a mí para hablar de nuestros respectivos libros y salió una anécdota que os quería compartir porque hablaba de que a raíz de escribir obra maestra, él, o sea, se había convertido en un receptor de muchísimas personas que le enviaban mensajes contándole acerca de objetos desaparecidos, ¿no? Pero cualquier tipo de objetos, desde la que había perdido el coche, desde mira lo que me ha pasado, que no aparece la sartén por ningún lado. Entonces, yo te quería preguntar, ¿qué te ha pasado con El Mejor del Mundo? ¿Estás recibiendo mensajes similares? No, lamentablemente no. No, quizás por eso el mejor del mundo no está tan en la conversación como obra maestra. Pero, Hombre, que desaparezca la obra de Richard Serra, claro, es que la conversación era como muy jugosa. claro, fíjate, a todo el mundo, ¿sabes? Pero mira, me acordé de esto al hilo de, creo que en Instagram colgaste como las fotos de un ejemplar de El Mejor del Mundo subrayado y trataste de dar Ya. con la persona ¿Sabes que lo qué había pasó? perdido. ¿Sabes qué ¿Ves? pasó? Tú mismo te estás erigiendo un poco como buscador de... Ya, pero imagínate, tú estás en la firma de un libro, ¿vale? Y hay una cola y además pues tú te detienes en todas las dedicatorias. Bueno, pues porque el lector o lectora se lo Claro. merece, ¿no? Y viene una persona y te dice, Juan, te dejo el libro, ya me lo dedicarás. Y se va. Y tú metes el libro en tu bolsa. ¿Sabes? Y entonces es lo que hice. Y al día siguiente abrí la bolsa en el hotel y digo, ¿de quién coño es este libro? Y bueno, y me fui a Ourense y pasaban las semanas. Pensé que esa persona se pondría en contacto conmigo. Oye, Tallón, ¿el libro me lo has dedicado? ¿Me lo vas a devolver? Y el libro, fíjate, el libro estaba muy subrayado Sí, lo colgaste. hasta la mitad. Ah, ¿Sabes? Y a partir de la mitad, ni un subrayado más. Bueno, yo prefiero pensar es que solo leyó hasta la mitad. Y entonces yo lo que hice fue sacar unas fotos de los subrayados y Claro. colgarlas por si la persona claro. que los veía e identificaba el libro como suyo y era capaz de ponerse en contacto conmigo. Y eso no ha pasado. Y lo que también me decepciona es que no haya reclamado el libro, que no tienes interés en acabarlo, Lo estás diciendo tú solo. ¿sabes? O, bueno, se ha comprado otro. Exacto. Bueno, ya para ir terminando, no sé qué hora es, pero ¿tenemos tiempo aún? ¿Qué hora es? Sí, una pregunta, Laura, Vale. una más. La buena, venga. La buena. Nada, no. Pues entonces, algo como así, como general, que suelo preguntar siempre a los escritores, y es un poco como,
¿Para qué escribes tú, Juan? O sea, ¿qué papel ocupa la escritura en tu vida? Yo te leía el otro día una cosa que me encantó. Decías en una entrevista que te has acabado creyendo tus propias mentiras cuando escribes, y eso me preocupó. Digo, le tengo que preguntar. Sí, vamos a ver. Como la historia esta de Lugo, ¿sabes? Sí, bueno, yo creo que en unos meses, La a poco dirás. que lo cuente un par de veces más, ¿sabes? Ya me la creeré. ¿Ves? Estoy convencido, ¿sabes? Y la contaré con más naturalidad que la he contado hoy. Bueno, Claro. además no me apetecía engañaros también a vosotros, ¿sabes? A los A próximos, los sí. de Lugo sí, Sí. porque son los míos, son los gallegos y tal. Entonces, em, primero, yo creo que la respuesta a por qué escribes, Ujú, ¿sabes? Solo se puede producir desde la afición, ¿sabes? ujú. Yo creo que nadie eh, conoce del todo, o en todo caso nadie conoce la razón última o primera Hmm. de por qué escribe. Simplemente él lo hace porque al hacerlo, ¿sabes? Su vida se eleva, ¿no? Mejora claramente. Ujú. Eh, pero la pregunta tenía una segunda parte, ¿no? No, era lo de, porque a raíz de, a mí me gusta preguntaros a los escritores por la escritura, ¿no? Obviamente no conocemos las razones últimas, ¿no? Pero un poco sí, qué te llevó a ti? ¿Por qué sigues escribiendo? ¿Qué papel ocupa la escritura? Pero sobre todo, era esto que te había leído en una entrevista, esto que te acabas creyendo las propias cosas que escribes. Pero sí, pero eso tiene que ver con el deterioro cognitivo. Sí, a veces la explicación es la más sencilla. Es decir, eh, dejas un día de recordar las cosas como fueron Ujú. y empiezas a recordar cómo las cuentas. Claro. Entonces, mira, voy a contar una breve anécdota que la verdad es que me da pena contarla porque te voy a fastidiar la conferencia que me encargaste. Yo hace unos años escribí una novela que se titula El váter de Onetti. Ujú. Y entonces en esa novela contaba que el personaje protagonista, que se llama como yo, ¿sabes? Llega a su nuevo trabajo en Madrid, en el Ministerio de Cultura, y entonces el primer día recibe una llamada por error, una llamada telefónica por error, y es una señora preguntando por la habitación 245. La señora cree que está llamando a la clínica, no sé qué clínica, Santa Ana o algo así. Ujú. Y entonces el personaje le dice que cree, señora, que se ha equivocado. Digo, no, yo no me equivoco, porque llamé a este número ayer y me pasaron con la habitación 245. Y yo miré a mi alrededor, aquello era el Ministerio de Justicia, ¿sabes? Y colgó. Y a los 10 minutos volvió a llamar preguntando por la habitación 245. Y yo volví a explicarle que estaba hablando con el Ministerio de Justicia, que no le podía pasar con la habitación 245. Llamó una tercera vez, llamó una cuarta vez y me dice, ¿me puede pasar con la habitación 245? Sí, le puedo pasar. Pero le voy a decir una cosa, el paciente no está. El paciente acaba de salir hacia quirófano. Y entonces la señora se puso muy nerviosa. ¿Pero qué ha pasado? Ayer hablé con su cuñada y estaba bien. Y digo, pues ha habido un empeoramiento repentino del paciente y le tienen que amputar una pierna. Vale, y aquí acaba la historia que cuento en esa novela. Y entonces la novela se publica y una amiga mía la lee y me dice que se ha vuelto a reír con esa historia, con ese suceso. Me he vuelto a reír con ese suceso. Y yo le digo, ¿qué suceso? Esto no es un suceso, esto es que me lo he inventado. Y entonces ella me dice, ¿cómo que te lo has inventado? Si en su día me contaste que esto te había pasado. ¿Qué pasa? Que me mientes. Y entonces yo me quedé muy desconcertado. Entonces, cuando llegó mi mujer a casa, le dije, ostras, ¿sabes lo que me acaba de pasar? Me ha dicho Irene que esto no me lo he inventado. Que le había contado que me había pasado eso en el ministerio cuando estuve allí. Y digo, pues claro que te pasó, a mí también me lo contaste. Y entonces
¿sabes? Yo había empezado primero, a creerme cosas que no habían pasado y después cosas que me han pasado, las he naturalizado ya como inventadas y como ficticias. Y entonces en ese momento que a menudo no distingo qué es qué. Yo creo que Y eso es deterioro cognitivo. Total. Yo creo que nos podemos quedar con la conclusión de que hay que dudar de la veracidad de las historias que cuenta Juan Tallón, ya sea en los libros o en un bar. Y bueno, y con esta idea del deterioro cognitivo también, si quieres. Acabamos, ¿no? Acabamos. Y no sé si tenéis preguntas. Ay, sí, aquí que nos... Bueno, pues si no hay preguntas... No, seguro que hay. Siempre cuesta que salgan. Mira, a ver. Cuando amenazas con que se acaba... ¿Ves? Bueno, buenas tardes. Yo he leído la novela, tengo que decir que me ha gustado mucho y te quería preguntar, quizá a los dos, si sois escritores, porque esto es un gran mito, escritores de mapa, donde todo está trazado desde un inicio, o si sois escritores de improvisación. No, Juan, tuya. Bueno, vale. Verás, yo he ido evolucionando, ¿sabes? De pensar que bastaba ponerte ante el ordenador para escribir una novela, ¿sabes? Y que la novela fuese un proceso de autoconocimiento, ¿sabes? Que cada página fuese una aventura. Pero en mi experiencia, en la página 20, la novela es un día. Y yo con ella, ¿sabes? Y yo ahora trabajo mucho la historia en libreta, ¿vale? Y necesito conocer muchas cosas antes de enfrentar la redacción del libro. Pero eso no significa que el proceso vaya a ser un corsé, ¿sabes? Cada página sigue siendo una aventura, porque es que qué difícil es leer una novela, es que hay que escribir línea a línea. Entonces, nadie planifica línea a línea, nadie planifica página a página. Bueno, vamos, yo no conozco a nadie que lo haga, ¿no? Entonces, hay muchas ideas que están preestablecidas, pero después la página hay que inventársela, hay que crearla. Entonces, bueno, yo sé a dónde voy y sé qué hitos tengo que alcanzar para llegar ahí. Pero entre hito y hito no hay nada. Hay una página en blanco, ¿sabes? Que tienes que trabajar y después hay otra página y hay otra página. No sé si eso te decepciona porque parece ser que no soy ni de mapa ni de... Pero yo creo que eres ni de brújula. De totalmente mapa, ¿no? de mapa. De mapa. O sea, cuando Juan me empezó a hablar de esta novela, es que además me acuerdo dónde fue, ya sabía hasta del color que serían las cortinas en la escena, que no sé qué, quiero decir, yo creo que piensas con mucho más detalle de lo que crees. O sea, lo tienes, es verdad que no tienes, obviamente, página a página, eso sería imposible, pero yo creo que eres completamente de mapa. No empiezas con, tengo un inicio, no tengo una primera línea y vas viendo. No. ¿Y tú cómo eres, Laura? Pues yo nunca tengo mapas. Me encantaría y me da mucha envidia esa gente que se hace como una estructura de la novela, de hacia dónde va. Pero a mí me parece que lo más interesante del proceso creativo es no tener un final, no saber hacia dónde estás yendo. Entonces, para mí todo empieza con una pregunta o con una inquietud y desde ahí pues voy yendo a algún lugar. Pero es que yo eso no, perdóname. Pero ¿No te lo crees? Yo eso no me lo creo. Bueno, pues ¿sabes? nada. Es que... Juan, pero yo te lo he contado muchas veces. Yo la última novela que escribí no sabía si ni siquiera la iba a acabar, porque no sabía dónde acababa. Eso me refiero que a veces, cuando estás escribiendo, dices, esto igual lo tengo que tirar a la basura todo, porque no sé si llegaré a buen puerto. Entonces, a mí me parece inconcebible tenerlo todo bien estructurado, y yo creo que a ti te parece inconcebible este caos de decir, a ver si sale algo. Vale. Voy a aceptar algunas cosas, pero claro, yo no podría escribir ni El mejor del mundo, ni Obra maestra, ni Rewind, ¿sabes? Que son fundamentalmente estructura, ¿sabes?
Claro, Pero, por ejemplo, obra maestra, Juan, tú vas tirando. En obra maestra no hay un final. claro, tú, No, no vamos a es ver, tan- tú vas tirando... ¿Eso quién te lo ha contado? No. Claro, vas tirando. Bueno. Pero hay muchas cosas que están pensadas. Es decir, cuando yo empiezo a escribir obra maestra, ¿sabes? Yo tengo pensados los testimonios o los nombres de las personas que van a prestar testimonio, pues no todas, claro, pues a lo mejor tengo 30 o 40, resultaron 72, ¿sabes? Y durante el proceso, pues van saliendo cosas. Claro, pero imagínate que uno de esos testimonios realmente te dice algo que te cambia el sentido de Bueno, obra maestra. Es decir, ahí hay claro. que estar como... Es decir, es un organismo, es algo orgánico. Bueno, lo que significa que tampoco soy tan de mapa, ¿no? Bueno, ¿Sabes? no. Porque si de pronto puede pasar algo que me... No. Digamos que eres de mapa, pero en Mapita. obra maestra no tanto. No tanto. ¿No? No sé. ¿Una pregunta más cómoda? Allí creo que allí hay una. Hola, muchas gracias. Bueno, yo quería preguntar en esto que has explicado antes en el juego entre la realidad y la ficción, ¿no? Sobre todo en obra maestra que, bueno, no se sabe bien lo que es, o sea, se sabe lo que es realidad, que es el hecho original del libro, ¿no? Como si dijésemos. ¿No te planteaste en ningún momento al final del libro a poner un desglose de aquello que realmente era ficción y aquello que realmente era realidad? Porque yo sí que es cierto que al acabar el libro y ver la nota del autor, pensé, aquí me explicará lo que es un hecho real o no, ¿no? Y en realidad supongo que lo haces expresamente para dejarlo como en esa nebulosa de que los lectores no sabemos lo que es una cosa u otra, ¿no? Ya. No descartes que en realidad ya no supiese, ¿sabes? Que era cierto y que he inventado. Vale. De hecho, hay ya una serie de personajes que no sabría decir a 100%, ¿sabes? Si son inventados, ¿sabes? O no. No, ahora hablando en serio. Eso no me lo planteé nunca. Porque, primero, era inviable. Porque incluso los personajes que no me había inventado, aquellos con los que incluso había hablado, ¿sabes? Lo que ellos me cuentan, ¿sabes? Yo en algunos casos les doy cierto tratamiento que exige introducir elementos de ficción. Entonces basta una gota de ficción para que todo lo demás, digamos que pierda la legitimidad de la no ficción, ¿no? Y yo siempre quise hacer de esa historia una novela. ¿Se podría haber escrito un libro de no ficción con eso? Sí, se podría haber escrito, pero yo creo que aún estaría escribiéndolo, ¿vale? Y aún así creo que para mí no sería ni la mitad de estimulante que resultó, ¿sabes? O sea, hay algo en la ficción que le proporciona al autor una curiosa emoción, la de ser todopoderoso. ¿Sabes? Bueno, yo voy a inventarme cómo pasaron las cosas. ¿Sabes? Y bueno, eso es muy estimulante y permite hacer o llegar mucho más lejos, más hondo que la no ficción, ¿vale? Y yo creo que para un lector sería un poco decepcionante, seguramente, después de haberse entregado a la lectura, a lo que hace el autor, después de haber bajado los brazos en los primeros capítulos, después de los primeros capítulos, porque al principio yo creo que todos leemos ese libro intentando jugar a separar lo real de lo ficticio, ¿no? Es como tentador, ¿no?
desligar, poner a un lado una cosa y a un lado otra. Pero te das cuenta que es un trabajo ímprobo que además te va a privar de esa fluidez que tiene la ficción. Entonces, da igual, deja de importarte. Y estás dispuesto a creerte todo lo que el autor te cuente. Que además tampoco es importante creerse las cosas que pasan. Quiero decir, que los hechos reales están sobrevalorados, ¿sabes? Lo importante no es que las cosas pasasen, ¿vale? Sino que cómo te las cuenta el autor te hagan creer que pudieron haber pasado. Y entonces, después de haberte entregado esa forma de leer, encontrarte en la última página que el capítulo de fulanito de tal, es que a ti te había resultado extraordinariamente creíble, ¿sabes? Era imposible que no hubiese ocurrido. Y descubrir que es un personaje inventado, ¿sabes? Yo creo que sería decepcionante, ¿no te parece? Un poquito sí, ¿no? Y en general es mejor no saber. Cambia la experiencia de la novela completamente. Hola, buenas tardes. Ahora mismo se me acaba de ocurrir cuántos de nosotros hemos googleado los nombres de los testimonios de obra maestra. No sé si a vosotros se os haya pasado por la cabeza. Simplemente eso, notarlo. Sí, bueno. Yo los busqué todos. Todos. Bueno, algunos que no conocía pensaba, o yo qué sé, de repente te inventas situaciones, películas, ¿recuerdas? Mencionas como una película de Isabel Cochet, ¿no? ¿Cuál es en la que te inventas el título? Bueno, o sea, es que de verdad a una le deja como diciendo, ¿realmente me habré perdido esa película? ¿Sabes? No la... Bueno, es aquí. ¿Veis? Es que además... Además es una comedia. Sí, ¿Sabes? se rió, ¿no? Dijo... ¿Viviremos para eso? ¿Para ver una comedia de Isabel? Pues mira, es que yo le pasé el pantallazo de, claro, digo, Isabel, finalmente aquí llega tu comedia y estuvo, vamos, feliz. Dice, la próxima un western, dile a Tallón, ¿sabes? Prácticamente un inútil se llama esa peli de... Prácticamente un inútil. Pero sí, yo creo que esa fue la forma de leer de un buen número de lectores, que necesitan avanzar legitimando. ¿Sabes? Si esto pasó realmente o se lo está sacando de la... Y Google parece ser como el gran... Habla de los lectores, como diciendo, chequeador. de cierto número de lectores. Yo creo que no, te hubiera pasado también a ti, Juan. O sea, que en realidad sí, pero fíjate, soy tan vago que no detengo la lectura para buscarlo y después simplemente me olvido. ¿Había otra pregunta? Sí, hola, buenas tardes. Hola. Estabas hablando de la formación de la identidad y el poder que tiene la palabra sobre la formación de la identidad, ¿no es cierto? ¿El hecho de hacer ficción te exime de responsabilidades? Perdona, ¿qué te exime de responsabilidades? El hecho de hacer ficción. Responsabilidades penales. O sea, yo soy un poco lo que Juan Tallón me dice, de alguna manera. Y tú estás hablando de ficción, ¿no es cierto? Entonces, no eres responsable sobre mi Claro, identidad. Vamos a ver. No, hay responsabilidades que como novelista de ficción tienes que asumir, ¿no? Hay cosas que no puedes hacer sin desacreditar el libro, ¿sabes? Si te mueves en el plano de una literatura de corte realista, ¿sabes? Hay cosas que no puedes dejar de hacer y cosas que ni por asomo puedes hacer porque en fin, puede contravenir la credibilidad del relato. Entonces, pero yo tengo la sensación que tu pregunta no va por ahí. No, voy a especular ahora. Yo creo que estás pensando en obra maestra. Sí, obra maestra. Y en sí, al hacer
decir, ya no a personas que no existen, sino a personas que existen, cosas que no me han declarado a mí, que no le han declarado a terceros, que no lo han declarado, por tanto, a nadie, que yo las pongo en su boca caprichosamente porque soy el dueño de mi novela, ¿sabes? Si tengo una responsabilidad, ¿sabes?, sobre eso. Y efectivamente yo creo que hay una responsabilidad. ¿Quiénes aparecen? Voy bien, ¿verdad? Sí, creo que sí. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Cuando yo tomo esa decisión, ¿vale? Claro, marco el terreno en el que creo que puedo actuar sin pedir permiso, sin notificar que estoy haciendo esto a esas personas que van a aparecer ahí. Primero, el hecho de que sea ficción me da cierto margen, y de hacerle saber al lector que esto es una novela de ficción también me da otro margen, ¿vale? Es decir, el lector no se va a sentir engañado, porque no va a tomar por verídico las cosas que aparezcan ahí, porque sabe que pueden no serlo, porque es una novela, ¿vale? Segundo, yo no podía utilizar gratuitamente el nombre de esas personas. Yo no podía perjudicar su honor, atentar contra sus intereses, ¿vale? Y entonces, bueno, esto es discutible, ¿eh? Puede venir ahora una de esas personas y decirme que el hecho de ser novelista no me legitima para utilizar su nombre. Bueno, mi nombre lo han utilizado también otros autores en sus novelas y ni se me ha ocurrido ni siquiera ponerme en contacto con ellos. Entonces, el escritor tiene un pequeño superpoder, ¿no? ¿Qué es ese? Y con ese superpoder puede hacer daño. Vale, y entonces en sus manos está controlar su superpoder, ¿vale? Para no ir más allá y no causar innecesariamente daños a terceros, ¿vale? Entonces, en ese terreno, pues sí, tiene una responsabilidad, ¿vale? Sí. Quiere decir que el hecho de que escribas una novela no te valida para hacer lo que te dé la gana. O atentar a las consecuencias. Cuidado de no llevar a alguien a la presidencia. ¿A la presidencia? Claro, porque estás hablando de identidad y el poder de la palabra. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, Twitter. Twitter ha llevado a un presidente. Tus palabras también podrían llevar a un presidente al gobierno. Bueno, Lo va a pensar. le voy a dar una vuelta. Piénsatelo. Bueno, yo creo que... Perdón, si no fui muy explícito con la pregunta, no. Ya, no, te he visto ahí como... Voy a soltarlo, pero solo la puntita. Gracias. Bueno, yo creo que ya damos por cerrada la presentación. Juan se va a quedar aquí firmando todo lo que queráis. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Muchas por venir. gracias. Bueno, Juanito.